Vamos a orar al Señor. Buenas tardes, que Dios les bendiga. Vamos a inclinar nuestros rostros. Bendito Dios y Padre, Señor, una vez más estamos en tu presencia y nos es grato el poder, Señor, estar aquí, porque nuestra alma encuentra remanso, encuentra paz en ti, Señor, y sabemos que la porción de tu palabra que vamos a comentar en esta tarde, que sea de bendición para nuestra vida. Danos la unción de tu Espíritu Santo. Gracias porque pues siempre podemos aprender de tu palabra, Señor, y siempre podemos ser fortalecidos con este alimento espiritual. Padre bendito, te rogamos que fortalezcas nuestros cuerpos si alguno estuviere cansado. Señor, gracias porque tú obras en nosotros aún en esto. Cuídanos, Señor, y dirígenos en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen sus lugares, gracias. Hoy vamos a platicar un poco y recordar algunos datos acerca de la vida del rey Ezequías. Estaba yo pensando que nos es fácil leer las historias de los reyes, ¿no? Verlos como episodios, a veces hasta entretenidos, de qué le pasó, por qué hizo esto, cómo actuó, y los resultados de cada batalla, de cada uno de los reyes, tanto de Israel como de Judá, que tenemos que decir que del reinado de Israel, o sea, de paso, no hubo reyes que hicieran lo bueno delante de los ojos de Dios. Cuando se divide el reino después de Salomón, las cosas para Israel no le favorecieron en ninguna parte. Todos los reyes que tuvo el reino del norte, el que se quedó con las 10 tribus, no tuvo ningún rey que hiciera algo bueno por el pueblo, que buscaran a Dios. Y eso es lamentable, ¿sí? Es muy triste. Hasta que concluyó su historia, vienen los asirios, conquistan a las 10 tribus de Israel y se las llevan cautivas. Obviamente para el reinado de Judá, pues la historia concluyó de la misma manera, ¿sí? Después de que tuvieron periodos buenos con reyes que hicieron buenas reformas en el pueblo, que buscaron a Dios, reyes que pues sus historias están escritas tanto en el libro de los reyes como en el libro de las crónicas. De hecho se complementan tanto el libro de los reyes con la información que tienen las crónicas, no es la misma información, se complementan. Hay una visión más amplia de cada historia de estos reyes, comparándolas en los escritos de los reyes y en los escritos de las crónicas. Pero les decía que el leer estas historias de estos reyes y ver cómo Dios actuó en favor de ellos, a nosotros nos debe de servir, nos debe de ayudar, nos debe de motivar para aprender de ellos. La Biblia dice que lo que está escrito en la palabra está escrito para nuestra enseñanza, ¿sí? Y de ahí es donde nosotros debemos de aprender. Y estas historias de estos reyes del reino de Judá, de las 2 tribus, Judá y Benjamín, hay historias como la de hoy, la de Ezequías, que hubo buenos resultados. El pueblo fue bendecido, Dios actuó en favor de ellos solamente porque buscaron a Dios, porque confiaron en el Señor. Los otros reyes que no buscaron al Señor, que no hicieron lo bueno, esa es la expresión que usan los escritos de la Biblia, no hicieron lo bueno delante de los ojos de Dios, pues terminaron en malas condiciones. Hasta que de plano el reino de Judá también fue cautivo por los babilonios y fueron llevados 70 años a ese cautiverio. Pero bueno, hay promesas de Dios para con su pueblo, diciendo que los ha de tornar nuevamente a su tierra, y esto pues todavía está por cumplirse. Pero entre tanto veamos un poco la historia del rey Ezequías, y decíamos que es para nuestra enseñanza. Y vamos a buscar en nuestra Biblia segundo de Reyes 18, leímos la versión de Crónicas, vamos a segundo de Reyes capítulo 18 para tener
ambas perspectivas de lo que se dice acerca de este rey, porque estos datos no los tiene el libro de las Crónicas. Entonces vamos a complementar lo uno con lo otro. Segundo de Reyes 18, versículos 1 y 2, contiene datos acerca de la vida de este rey. Dice: en el primer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, se pone como referencia el tiempo del rey de Israel para ubicar a este rey acá, Ezequías. Comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años, una edad muy joven, demasiado joven para una responsabilidad tan grande. Sin embargo, las hay. Hoy vemos muchas historias de gente joven trabajando, hablando del ámbito laboral. Gente muy joven trabajando con responsabilidades muy grandes. Y bueno, es el caso de este personaje de Ezequías. 25 años comenzó a reinar, reinó en Jerusalén 29 años. Dice la Escritura: el nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto en ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Esto es lo que se dice de Ezequías en general. Hizo lo bueno delante de los ojos de Jehová. Esa es como que la conclusión de la vida de este rey. Durante los 29 años que reinó, hizo lo bueno, hizo cosas buenas, ¿sí? Y cuando uno se alinea a los caminos, a los propósitos de Dios, no podemos esperar mejores resultados. Así que de ahí aprendemos, ¿no? Tenemos que aprender a andar en los caminos de Dios a pesar de que somos malos, a pesar de que nos llegamos a desviar. Siempre es mejor alinearnos a los caminos y a la voluntad de nuestro Dios. Acerca de este rey se dice que hizo lo bueno, pero ¿qué fue lo bueno que hizo? De hecho, desde el primer año de su reinado, aquí está la información, dice la Escritura que reparó las puertas de la casa de Jehová, porque el templo estaba abandonado. Qué triste que se lea que la casa de Dios estaba abandonada. No había ya gente, no había ya servicios religiosos, los sacrificios en el templo, porque el pueblo se había apartado de Dios. Cuando llega al trono este hombre, Ezequías, muy joven, desde el primer año comienza a hacer reformas, repara las puertas de la casa de Dios. Dice la Biblia que la limpian de todas las inmundicias que había. Y uno puede pensar, ¿cómo la casa de Dios puede estar llena de inmundicias? Queridos hermanos, había hasta ídolos en la casa de Jehová. Y debemos de tener mucho cuidado también de no profanar el templo, de resguardar la casa de nuestro Dios. Pero bueno, esto es el principio de las reformas que implementa el rey Ezequías. Después de limpiar la casa de Dios, obviamente restablecen los sacrificios, alaban al Señor, y hace algo Ezequías: convoca a todo Israel para que vengan a celebrar la Pascua, porque dice la Biblia que por mucho tiempo no habían celebrado la Pascua. No había sacrificios, no había Pascua, no hay vida religiosa en Israel, no hay búsqueda de Dios. Y cuando uno, hermanos, tiene ese descuido de la vida espiritual, no podemos esperar buenos resultados, no podemos esperar que Dios esté actuando, aun cuando en su bondad y en su misericordia nunca nos deja, ¿sí? No es bueno descuidar la vida espiritual, como lo había hecho Israel por periodos en las diferentes épocas, en los diferentes episodios de su historia que tenemos en la Biblia. Vemos que había espacios de tiempo en los que se lee: no buscaron a Jehová,
Se levantó una generación que no sabía nada acerca de Dios, no había sacrificios, no había quien buscara a Dios, y eso es lamentable. Ya no había sacerdotes en la casa del Señor realizando su trabajo. Vamos, dice la Escritura, ve cuán malo es tú dejar a Jehová tu Dios. Hoy nos llenamos nosotros de muchas cosas, vivimos en un mundo muy ocupado, un mundo que nos atrae con tantas cosas, con tantas actividades, que nos olvidamos. Gracias a Dios no hemos olvidado el culto, y eso no va a ocurrir. Pero descuidamos nuestra vida personal en buscar a Dios. No es solamente de domingo, hermano, hermana, no es solamente de domingo el leer la Biblia. No es de domingo solamente el venir a orar, tener un tiempo para la oración. Y los hermanos que practican esto podrán comprobar, podrán corroborar lo que yo estoy diciendo. ¿Sí? Cuando uno busca más a Dios, busca al Señor. Busca primero el reino de Dios, su justicia, todas las demás cosas funcionan bien, todo sale bien. Dios actúa cuando nosotros lo buscamos a Él. ¿Sí? Y creo que de esto se trata, el ver estas historias, ver, Ezequías buscó a Dios y le fue bien. ¿Sí? El Señor intervino en su vida y defendió al pueblo de Israel. Convoca a Ezequías a celebrar la Pascua porque por muchos años no la habían celebrado. Además restituye el culto a Dios, ordena que se dé a los sacerdotes la parte que les correspondía para su sustento, se restablece el sistema religioso en Israel. Vamos ahora a Crónicas, segundo de Crónicas 31, versículos 20 y 21. Decíamos que vamos a ir comentando unas cosas y otras. Versículo 20, segundo de Crónicas 31, 20, dice: de esta manera hizo Ezequías en todo Judá, lo que yo acabo de describir. Restablecer el culto, ordenar la porción diaria para los sacerdotes, celebrar Pascua, reparar la casa de Dios, limpiarla de las inmundicias, quitó los altos, rompió fíjense, todavía tenían la serpiente de bronce que Moisés había edificado en el desierto. Todavía la tenían allí. ¿Dónde estaba? ¿Quién sabe? Pero es sorprendente esto, ¿no? Cómo la tenían todavía como un amuleto, como se habían involucrado en la idolatría, y no es de extrañarse que estuviesen idolatrando hasta la serpiente que había hecho Moisés. Lo que hace Ezequías es destruirla, y dice aquí que todas estas cosas, de esta manera hizo Ezequías en todo Judá, y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová, su Dios. En todo cuanto comenzó en el servicio de la casa de Dios y en la ley y mandamientos, buscó a su Dios e hízolo de todo corazón y fue prosperado. Es lindo leer esto. Buscó a su Dios e hízolo de todo corazón y fue prosperado. Y quiero dirigir una palabrita para nuestros jóvenes que van a comenzar la universidad. Mira, Ezequías tenía 25 años, mucha responsabilidad, pero aquí está el secreto. Aquí está, buscó a su Dios e hízolo de todo corazón y fue prosperado. Si tú piensas que es con tu fuerza, si tú piensas que es con tu habilidad, con tu talento, que tú te la sabes, discúlpame. Como cristiano, como cristiana, eso no funciona así. Acuérdense que las reglas aquí no son las mismas que allá afuera. Yo no estoy diciendo que no te dediques al estudio, que no te dediques al negocio, que no te dediques a tu trabajo. Busca a Dios todos los días. Desde que tú comiences, Ezequías desde el primer año de su reinado, era muy joven, no sabía cómo, aunque su padre fue rey, pues yo creo que aprendió muchas cosas. Pero finalmente una cosa es cuando tú ves el trabajo y otra cosa es cuando tú lo estás realizando, ¿sí?
ahora que vas a comenzar, busca a Dios con todo tu corazón. Si tú vas a emprender, alguien más va a emprender otra cosa, el secreto está en buscar a Dios y hacerlo, dice aquí, de todo corazón para alcanzar la prosperidad. Lo dice el Salmo 1, ¿sí? Que todo lo que hace el justo prosperará, ¿sí? Será como un árbol plantado junto a arroyos de aguas, porque tendrán sustento para sus raíces y de ahí se nutrirá. Busca a Dios con todo tu corazón, ¿sí? Y serás prosperado. Y nosotros pensaríamos, porque aquí va algo interesante, nosotros pensaríamos que después de todo lo que hizo Ezequías, es nuestra forma de pensar, que cuando nosotros somos fieles a Dios, estamos inmunes de los ataques o de las pruebas. Y esta historia, la historia de Ezequías, nos muestra que aunque ya vimos que el resumen de su vida hizo lo bueno y lo recto delante de los ojos de Dios, buscó a Dios y fue prosperado, en el capítulo 32 que leemos un episodio en el que el enemigo, el rey de Asiria, ahora viene sobre el rey Ezequías. Las pruebas no van a terminar. El hecho de buscar a Dios, de estar en sus caminos, no significa que no vamos a tener pruebas, ¿sí? Que no vamos a tener situaciones complicadas. Pero allí está la promesa de Dios, que el Señor de Sabaoth, el Rey de Israel, el Dios Todopoderoso, el Señor Jehová de los ejércitos, va a actuar en beneficio de cada uno de los que confiamos en Él. Aun cuando hemos hecho lo bueno, cuando hemos actuado bien, cuando hemos buscado a Dios, no van a faltar las pruebas. Y eso es lo que dice el capítulo número 32 que leímos. No estamos inmunes a los ataques del enemigo, a las pruebas, a las luchas que tenemos que enfrentar como cristianos. Y esta historia nos enseña que debemos de estar preparados también, ¿sí? No llenarnos del pensamiento que a veces algunos manejan diciendo que literalmente todo te va a salir bien, no vas a tener pruebas, todo va a ser de color de rosa. No, sí vas a vencer, porque en Cristo somos más que vencedores, ¿sí? La Escritura lo dice. Vamos a vencer, pero sí hay luchas, sí hay pruebas, sí hay ataques, sí hay situaciones difíciles. Cristo tampoco lo negó. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción. Las tenemos. Pero el resultado final es la victoria en Cristo. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y se entregó por amor a sí mismo, por nosotros, ¿sí? Segundo de Reyes 18:13 nos ubica, esta es nada más una referencia, bueno, si alguien la quiere buscar, nos ubica en qué momento de la vida de Ezequías ocurre esto. Y a ver, si pusimos atención acerca de los años que reinó Ezequías, vamos a ubicarnos. Segundo de Reyes 18:13 dice, y a los 14 años del rey Ezequías subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fuertes de Judá y tomólas. Año 14 del reinado de Ezequías. ¿Cuántos años reinó Ezequías? 29. ¿Y la mitad de 29 es? 14 y medio. ¿Se acuerdan de algo que platiqué anoche rápidamente cuando nos despedíamos de su casa? Que hablábamos, bueno, surgió el comentario de que la mitad de la carrera universitaria es cuando se complican las cosas. Y yo les dije rápido a los hermanos con los que estábamos ayer, les dije que hay un libro que escribió Rick Warren, comenta el pasaje de Nehemías y dice que cuando ellos estaban edificando el muro de Jerusalén, lo construyeron hasta la mitad. Y dice Warren, comentando ese pasaje, que cuando nosotros emprendemos algo, cuando nosotros hacemos algo, a la mitad precisamente es cuando se complican las cosas.
Y bueno, los jóvenes que estaban ayer decían, bueno, sí, a la mitad, siempre a la mitad de la preparatoria, creo que es lo más difícil. Cuando pasas eso, como que ya estás. Cuando estás a la mitad de la carrera, comienzas a ver estas materias y es lo más difícil. Ahí es cuando hay deserción. Y bueno, aquí hay otro pasaje que nos podría ayudar a ver que pareciera que cuando uno va marchando, vas avanzando, a la mitad de tu proyecto es cuando vienen las pruebas. Ezequías reina 29 años, a la mitad, había comenzado con el pie derecho. Primer año, limpió la casa de Jehová, convoca la Pascua, busca al pueblo, el pueblo se conmueve, se reorganizan los cultos, todo marcha bien. La mitad de su reinado, al año 14 es cuando viene Sennacherib, y es lo que leímos nosotros en Crónicas, ahí en 2 de Crónicas 32. Cuando viene Sennacherib, toma las ciudades de Judá y uno pensaría, pero estaba haciendo lo bueno. Estaba actuando bien, estaba haciendo bien las cosas. O sea, no quiero desanimarte tampoco. Lo que estamos viendo aquí en este episodio es que cuando llega Sennacherib, Ezequías, obviamente como hombres, a veces dudamos, a veces titubeamos, a veces comenzamos a hacer cosas, ¿sí? Porque dentro de las cosas que hace Ezequías, de repente como una reacción humana, ¿sí? Todos los hombres reaccionarían así. Cuando él comienza a ver que Sennacherib está actuando de esa manera, él trata de frenarlo, enviándole riqueza, enviándole presentes en oro y en plata. Pero no pudo detener. Él se dio cuenta que con entregar ese oro no pudo retener al enemigo. Y entonces, esto lo dice en el libro de los Reyes, entonces en Crónicas nosotros leemos que lo que hace Sennacherib, Ezequías, es buscar a Dios, convocar al pueblo. Vean el versículo número 7, por favor, de nuestro pasaje que leímos, segundo de Crónicas 32. Ezequías dice que edifica, versículo 5, edifica todos los muros caídos, hizo alzar las torres y otro muro por fuera, se comenzó a fortificar, dice, fortificó además a Milo. En la ciudad de David hizo muchas espadas, hizo muchos paveses. Para los que no sepan qué son los paveses, son escudos largos que cubren todo el cuerpo. Eso es un pavés. Y construye más espadas, se fortifica. Pero yo creo que llegó un momento de su vida, cuando vio que no pudo frenar a Sennacherib con lo que había hecho, cuando vio que el edificar el muro, el fortalecerse, no iba a ser suficiente. Llega un momento de nuestra vida que nos tenemos que dar cuenta que nosotros no somos suficientes, que no somos vastos, que no somos todopoderosos, somos frágiles, somos dependientes de Dios. Y entonces Ezequías se da cuenta que no pudo frenar a Sennacherib ofreciéndole dinero, como tratándolo de sobornar. Se da cuenta que tampoco las acciones que había hecho de fortalecer ciudades y de construir más espadas y paveses, tampoco le iban a servir. Pero eso lo tenemos que comprobar nosotros mismos. En nuestro diario vivir, en nuestras experiencias, tenemos que darnos cuenta que no depende de nosotros. No depende nada de nosotros. Hace 8 días que estuve allá en el estado de Hidalgo predicando la palabra de Dios. Me levanté muy temprano. Eso nos pasa cuando estamos en otro lugar, ¿no? Cuando no es nuestra cama, no es nuestra almohada. Desperté muy temprano. Y para no molestar a mi hermano y a su familia, dije, voy al templo. Y me fui al templo, y esa mañana, al estar orando, le dije a Dios, Dios, tú sabes que yo no soy. Me invitaron a predicar en una campaña de evangelismo, estuvimos allá 2 días. Le dije, Dios, tú sabes cuán débil soy yo. Tú sabes que esto no depende de mí. Si tú no lo haces, es imposible.
Es imposible que yo pueda hacer algo aquí en esta campaña. Fue algo muy lindo, a propósito, gracias a Dios. Mucha gente, de por sí la iglesia ya es grande. Me dijo un hermano, el hermano Adrián, saludos hermano Adrián, si algún día nos encuentras por aquí en Facebook o en YouTube, me dice, había como 300 personas. Y yo dije, qué lindo, gracias a Dios, los hermanos se prepararon. Y ahí es precisamente, ¿sí? Porque yo decía, bueno, ¿y cómo anuncian a un predicador? Yo le decía a Dios, Señor, nosotros no somos nada sin ti. Esto de nada sirve si tú no lo haces. Y Dios actuó. O sea, una y otra vez en la experiencia de nuestra relación con Dios nos damos cuenta, a ver, ¿eres tú o dejas que lo haga Dios? En tu trabajo, ¿eres tú o dejas que Dios actúe? En tus estudios, o eres tú o dejas que Dios sea el que actúe. Así funciona. Una y otra vez lo vemos en la Biblia, lo hemos comprobado en nuestro diario vivir. Yo les compartí esto como testimonio de que es Dios quien lo hace y la gloria sea solamente para nuestro Dios. Deja que Dios lo haga y no temas. Le dice al pueblo Ezequías. Dice el versículo 6, puso capitanes de guerra sobre el pueblo, hízolos reunir así en la plaza de la puerta de la ciudad y hablóles al corazón de ellos diciendo, esforzaos y confortaos, no temáis ni hayáis miedo del rey de Asiria, ni de toda su multitud que con él viene, porque más son con nosotros que con él. El ejército de Ezequías no superaba al ejército de Sennacherib. No lo superaba. Ezequías está tomando una frase que uno de los profetas había dicho, Eliseo. Cuando Eliseo anunció que en la ciudad de Samaria el día de mañana iba a haber alimento y él lo dudó, dice, no, algo tendría que pasar maravillosamente para que esto ocurra. Y le dice Eliseo, tus ojos lo van a ver, pero no vas a comer de ello. Le dice, son más los que están con nosotros. Señor, abre los ojos para que él pueda ver. Y dice que cuando Dios abrió sus ojos, vio alrededor los ejércitos de Dios. Jehová el Señor de Sabaoth, como pusimos este mensaje, yo sé que muchos lo saben, es el Señor de los ejércitos. Y eso es lo que dice Ezequías al pueblo. Dice, porque más son con nosotros que con él. Esfuércense, confórtense, no tengan miedo. Queridos hermanos, jóvenes que van a entrar a la universidad, no tengan miedo. No es fácil. No todos se coronan, dice Pablo, ¿no? El atleta para coronarse es menester que se esfuerce. El labrador para cosechar es necesario que primero siembre, que primero plante, que labre la tierra para cosechar el fruto. Esfuérzate, confórtate en el Señor, no tengas miedo, porque más son los que están contigo. El Señor está de nuestra parte. Hay momentos de la vida que nos cuesta sobrellevarlos, ¿sí? ¿Qué viene? ¿Qué va a suceder? A veces nos causan incertidumbre, a veces nos causan dolor. De repente no sabemos cómo vamos a actuar en esa situación. Confía en Dios. Un hermano me decía ayer, no nos vamos a adelantar a las cosas. No te adelantes, Dios sabe lo que está haciendo. Tú busca a Dios, confía en el Señor y Él va a actuar. Versículo 8 dice, con él, está hablando Ezequías al pueblo, dice, con él, con Sennacherib, es el brazo de carne, mas con nosotros Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y afirmóse el pueblo sobre las palabras de Ezequías, rey de Judá. Y bueno, no quiero hacer muy larga esta historia porque quiero invitarles a que la lean, ¿sí? Ezequías, la verdad, está actuando de una forma muy correcta en buscar a Dios, en animar al pueblo, y el resultado es maravilloso, ¿sí? Aun cuando él sí tuvo miedo, porque decíamos, como humanos enfrentamos
momentos en los que no podemos sobrellevar a lo mejor el miedo, el temor, pero ¿qué es lo que hace este hombre? ¿Qué es lo que hace Ezequías? Dice la palabra de Dios que él fue a orar. Buscó al profeta Isaías, que es el profeta que estaba en ese momento sirviendo a Dios. Busca al profeta Isaías y juntos se van a orar a la casa de Dios. Buscan al Señor a través de la oración, ¿sí? La palabra de Dios dice que cuando Sennacherib llegó contra el rey Ezequías, curiosamente lo va a atacar de la misma forma en la que Ezequías había actuado con el pueblo. A ver si me puedo explicar. Ezequías le dice: no se preocupen, muchachos, a sus ejércitos, esfuércense, confórtense, no teman, son malos que están con nosotros. Como si dijéramos nosotros, psicológicamente los está motivando, espiritualmente los está motivando, y lo que hace Sennacherib es atacar de la misma manera. Porque llega Sennacherib y envía embajadores, envía 3 hombres que le van a decir al pueblo, dice: a ver, ¿y ustedes confían en lo que les dijo Ezequías? ¿Acaso nuestros padres, se están refiriendo a los que habían antecedido y que habían conquistado otros pueblos, dicen, no destruyeron a todos los pueblos? ¿No hubo Dios que pudiese librarlos de las manos de los asirios? ¿Ustedes creen que lo que les dijo Ezequías viene con un ataque igual, similar? Y de aquí veo que a veces en la parte en donde nos sentimos fortalecidos es en la parte donde el enemigo también va a actuar. Y de la forma que nosotros contrarrestamos los ataques del enemigo, el enemigo va a estar actuando exactamente de la misma manera. Pero no teman, Dios está con nosotros, son malos que están con nosotros. ¿Qué hace Ezequías? Se va a orar al templo. Y esto pareciera absurdo, ¿no? ¿Cómo vas a enfrentar una pelea? ¿Cómo vas a enfrentar una batalla? Tienes un enemigo poderoso, un enemigo que está atacando, que está desanimando al pueblo de Israel, y quieres atacarlo con oración. Yo no sé cuánta sea tu experiencia, hermano, hermana, a través de la oración. Pero es maravilloso cuando tú oras a Dios y cuando tú dejas que actúe Dios. Es maravilloso, ¿sí? ¿Tienes alguna preocupación? ¿Tienes alguna situación difícil? Ora a Dios. ¿Tienes alguna necesidad? A lo mejor estás buscando cómo actuar, ¿no? Y a lo mejor ya estuviste haciendo cosas y tú dices, bueno, no logro suplir esta necesidad. Ora. ¿Tienes algún problema? ¿Algo que te está costando ahorita? No sé, puede ser un exceso de carga laboral. Puede ser alguna presión de algún tipo. No sabes qué hacer, ya hiciste tu mejor esfuerzo como lo hizo Ezequías. Ves que no funciona. Ora a Dios. Oiga, ¿y esto funcionará? ¿Tú qué crees? ¿Tienes alguna enfermedad? ¿Ya viste médicos? ¿Ya oraste? Ora a Dios. ¿Estás desanimado, desalentado? No sabes qué rumbo tomar, no sabes qué decisión tomar, y le das vuelta ya a tu cabeza. Ora a Dios. Pídele a Dios. Ezequías es un testimonio de que él va con el profeta Isaías. Cuando terminan ellos de orar, vamos a ver la respuesta que vino de esa oración. Bueno, quiero leer 2 de Crónicas 32. 2 de Crónicas 32. A partir del versículo número 20, dice: mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. 21, y Jehová envió un ángel, el cual hirió a todo valiente y esforzado, y a los jefes y a los capitanes en el campo del rey de Asiria. Volvióse por tanto con vergüenza el rey de Asiria, se refiere a él,
volvióse con vergüenza de rostro a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a cuchillo los que habían salido de sus entrañas. Sus propios hijos mataron al rey de Asiria, cuando él se tornó avergonzado, porque Dios había enviado un ángel, ¿sí?, el cual hirió a todo valiente, a todo el ejército del rey de Asiria. Una oración. La diferencia es una oración. Cuando tú no puedes, cuando tú no sabes qué hacer, cuando tú estés desesperado, una oración puede ser la respuesta. En esta historia del rey Ezequías vemos cómo el Señor de Sabaoth, el Señor de los ejércitos, ¿sí?, sale en defensa de los suyos. Una oración. Vamos a ponerlo en práctica. Si alguno tiene alguna situación difícil, confía en Dios. Son más, escucha esto, son más los que están con nosotros que con ellos. No es el brazo de carne, es Jehová de Sabaoth el que está con nosotros como un poderoso gigante. Recuerdo las palabras de Cristo cuando dice: yo no los voy a dejar huérfanos, yo no los voy a dejar solos. No estás solo. Deja que Dios guíe tu vida, deja que Dios actúe. No hagas las cosas a tu manera. El proverbista dice: no estribes en tu propia prudencia. Hace 15 días vimos: maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el que confía en Jehová. Ahí está. Depende no de nosotros, sino depende de que nosotros dejemos a Dios actuar en nuestra vida, ¿sí?, cotidiana, en nuestros asuntos personales, en tus estudios, en tu trabajo. Dejemos que Dios haga lo que tiene que hacer. El Señor Jehová de los ejércitos sea con nosotros. Amén.